Déjalo tal como está. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por estar aquí. Bueno, la mayor parte me conocen, pero algunos probablemente no. Soy Eduardo Mora y soy el presidente del club en este momento. Y por eso estoy muy orgulloso de dar la bienvenida a las personas que nos acompañan aquí y que ahora irán desarrollando el acto cultural. Quiero destacar que esto se trata de un acto privado que financiado privadamente, que ha permitido que socios puedan entrar y que las personas que han organizado el acto, a su vez, que son socias, tienen algunos invitados que están hoy aquí. Pero me gustaría aclarar este tema para que no haya malos entendidos. Y nada, dicho esto, pues dejo la palabra a nuestro socio y amigo de mucho tiempo atrás, Fernando Mirapeix, que es el presidente de la Federación Cántabra de Vela y es el promotor de esta idea y lleva trabajándolo ya unos cuantos meses y espero que todo salga bien y que guste a todos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy hay otras 3 presentaciones de libros. Es un día fabuloso para la playa, pero yo creo que la ocasión merece la pena. Desde luego que me hace ilusión ver caras conocidas. Rafa Bustamante, presidente de la Real Asamblea de Capitanes de Yate, Juan Luis Sánchez, presidente del Cluster Marca, Jana Bascal, que además es su cumpleaños. Muchas felicidades. El día de su cumpleaños, con Ana Marín, Xavi Galán de la familia olímpica. Bueno, no voy a seguir porque nos eternizaríamos. Sé que hay 25 capitanes de yate y bueno, pues ya siento que igual hay gente que hubiera querido venir y no lo puedo hacer. Bueno, gracias a la Asociación Mil Velas pues se va a grabar esta presentación y así podrá estar disponible más adelante. Bueno, es un honor para mí dirigirme a todos vosotros, a ustedes como presidente de la Real Federación Cántabra de Vela, entidad que junto a la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena y la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate organiza la presentación de este libro tan especial, ¿no? Los barcos de Don Juan de Borbón, un marino singular, de nuestro querido amigo Luis Turón, y gracias también al presidente de la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena, Eduardo Mora, por estar aquí también, a Rafa Bustamante de RAECI, por vuestra implicación y cercanía, y también, como no, a Ediciones El Viso, por la excelente y cuidada edición de esta obra, como vais a poder ver, que ya es una referencia obligada para quienes aman el mar y su historia. Agradecer también a los que comparten conmigo esta mesa, a Nacho Muñoz y Pidal, ilustrador también de este libro y de otros próximos que estamos ahí fraguando, ¿verdad? A don Jorge Hernández de Armijo, comandante naval de Santander, a Alfonso Usía, con quien ya hemos compartido mesa en otras presentaciones vinculadas con mi querido amigo Luis Turón, y bueno, y otro tipo de actos, ¿no? Vinculados con la Real Fábrica de Artillería de la Cabala. Bueno, pues por supuesto, al autor que tengo aquí a mi derecha, quiero decir que conocí a Luis Turón, creo que en 2016, muchas gracias, cuando ofreció una inolvidable conferencia en el Real Club Marítimo de Santander sobre la vela clásica. Recuerdo
aquel momento porque me impresionó pues, su conocimiento, su rigor documental, algo que se ha plasmado en los distintos libros que ha escrito, y el compromiso ineludible con la historia marítima también de nuestra tierra. Desde entonces, esa admiración, Luis, no ha hecho más que crecer. Y ha sabido descubrirnos capítulos desconocidos y gloriosos de la historia de la vela cántabra, con la paciencia del investigador, propia del investigador, y la sensibilidad del marino, pues ha conseguido que muchos nos acerquemos a nuestra historia con nuevos ojos, ¿no? Con nuevas miradas, y hoy celebramos la publicación de su cuarto libro, por lo menos su cuarto libro vinculado con estos temas que estamos hablando, y con él una nueva muestra de su pasión por rescatar y compartir el legado náutico que define a nuestra comunidad costera, ¿no? Su trabajo no solo documenta, sino emociona, porque además de cada página hay un respeto, cariño por la mar y un profundo amor por Santander, aunque es gallego, pues yo creo que le consideramos ya de la tierruca. Gracias, Luis, por llevar en tu pluma el estandarte de nuestra vela, por honrar nuestros orígenes y por recordarnos que tras los éxitos actuales pues hay una historia que merece ser contada con el cuidado y con el cariño y el esmero que tú les das. Bueno, les invito a todos, no quiero alargarme, a disfrutar de este magnífico viaje histórico y visual también, porque hay imágenes inéditas que son una auténtica delicia, una travesía por la vida náutica de don Juan de Borbón, tejida, pues, como he comentado, con el rigor y el detalle y la sensibilidad que solo Luis es capaz de imprimir, y además en un lugar pues, muy adecuado, ya que pues, también don Juan estuvo aquí en la Real Sociedad de Tenis San Magdalena, ¿no? Y con esto pues cedo la palabra a Nacho Pidal, que es ilustrador de este libro. Muchísimas gracias. Bueno, no debería ser el último que habla, pero lo único que hago es hacer dibujitos, pero bueno, ya sí me habéis puesto. Me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros. Mi padre era santanderino, yo veraneaba aquí muchos años, he bailado aquí después de cenar con algunas guapísimas santanderinas. He tenido un abascal hecho por el padre de Han, un snipe precioso, y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos. Yo creo que en la vida siempre hay dos personas que te ayudan a mejorar tu oficio o tu afición. Y yo creo que tenía uno y ahora tengo otro. Y son dos personas que tienen un problema. Vosotros sabéis que hay 7 pecados capitales, pues no son 7, son 8. El octavo pecado capital es un pecado que se llama obsesión por las cosas. Y yo he tenido dos personas obsesionadas por las cosas. La primera era un galerista inglés en el centro de Londres, que fui cuando yo trabajé en una época en la City, ahí en Londres, fui con un cuadrín que había hecho de un barco a ver qué futuro me veía. Y el tío estuvo un rato observándolo con un inglés así, con unas gafitas y una lupa y tal, y me dice, ¿está usted bien para poder exhibir sus cuadros en una galería de alguna ciudad costera, pero no para el centro de Londres? Y sobre todo para la mejor galería, que es la mía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que usted me dice? Mire, usted no sabe pintar bien la jarcia. En inglés es really. Y entonces, digo, bueno, ¿por qué? Me dice, mire usted, en este cuadro las burdas, la de Sotavento, tenía que estar suelta. El obenque de Sotavento tenía que estar suelto. Tenía que estar más tenso la burda de estribor. Y entonces me fue apabullando, fui bajando la cabeza y digo, bueno, menos mal. Oye, pues ese señor me enseñó mucho y conseguí hacer unas jarcias bastante
razonables a partir de ese momento. Y a través de Alfonso y de un amigo común que se llama Barcástegui, que habréis visto sus dibujos, pues trabaja la Limón con Alfonso, Javier Barcástegui, pues me dijo, oye, hay un señor que se llama Luis Turón que busca a alguien que pinte barcos, que si quieres pintar. Bueno, entonces nos pusimos al habla y nos entendimos muy bien, muy rápidamente, no hubo ningún problema, al principio. Bueno, pues me di cuenta que Luis sabía de barcos todo lo que vos podéis imaginar, pero las piezas, los barcos, los armadores, una memoria. Y le mando, empezamos el libro y le mando una primera acuarela, que era el Torino o el Toribio, navegando de seguida delante del Hotel Real y tal, ningún problema, estupendo y tal. Y la segunda voy a hacer una que es del Giralda, que era el yate del rey, pero el yate de motor grande que había, y lo vamos a poner delante del Sporting de Bilbao. Y ¿lo empaveso o no? No sé si dice empaveso o empavonado. Y dice, sí, empavesado. Ahí caí en la trampa más dura de mis últimos 12 meses. Porque le puse al Giralda 42 banderas, al Náutico, vamos, al Sporting de Bilbao, no sé cuántas banderas, y entonces le mando la foto al cuadro y me llama. Y yo digo, a ver si me gusta. Y me dice, mira, vamos a ver, el empavesado está mal. La bandera del club no, tiene que estar además arriba la española, la de la derecha tiene que ser esta. Y me di cuenta que este hombre tiene una obsesión, que son las banderas. Ha escrito un libro sobre banderas, yo en ese momento no lo sabía, y ahí está. Entonces, todos los cuadrines que van apareciendo ahí, cada vez que veía una bandera, llamaba antes, oye, Luis, ¿qué bandera le pongo? Y claro, como habla el técnico, pues mira, es una bandera sobre un campo de azules, azul, tal, y tiene que... Todo era muy técnico. Bueno, y eso me ha hecho aprender mucho porque verdaderamente ahora estoy convencido de que un barco sin bandera no es barco y un club náutico sin las banderas bien puestas no es un club náutico. Y por lo cual estoy muy agradecido a este segundo obseso por las cosas que me va a enseñar a pintar un poco mejor a partir de ahora. Muchas gracias. Buenas tardes. Me pidió Nano Meira Peix hacer una pequeña semblanza del autor del libro que hoy nos va a presentar. Don Luis Turón Figueroa nació hace mucho tiempo. No me dieron la fecha. Es aviador y piloto del Ejército del Aire y de la Aviación Civil. Profesor universitario de gestión aeronáutica y aeroportuaria. Regatista y navegante experto en vela clásica, donde ha ganado varias ediciones de la Copa del Rey de Vela. También es presidente de la Asociación Gallega de Barcos Clásicos y de Época y vicepresidente de la misma asociación de nivel nacional. Es académico de la Real Academia Española de la Mar y su pasión por la mar lo ha convertido en un investigador incansable, meticuloso y preciso, siendo hoy en día el gran historiador de la Marina Deportiva Hispánica. Ha publicado varios libros, entre los que se encuentran Los barcos de Alfonso XIII, Las regatas de una época, en 2017, Protocolos en la mar, Historia y Traducción, en 2019, La vela deportiva en Santander, los primeros años, en el 2020, editado con motivo del 150 aniversario del Real Club de Regatas de Santander, como saben ustedes, el más antiguo de España. Es gran colaborador de la Real Federación Cántabra de Vela, amigo enano, y por lo tanto amigo de la vela cántabra. El libro que nos presenta tiene además que por su contenido un gran valor por la riqueza gráfica que lo acompaña, gracias a colaboraciones prestigiosas y de archivos históricos como el de la Casa Real, el diario ABC, el archivo de Alfonso Usía, la Escuela Militar, Javier Echevarri, López Dóriga y otros muchos, entre los que destaco a Ignacio Muñoz Pidal, a mi izquierda, quien con maestría y sensibilidad ha ilustrado esta obra. Si me ha recibido la palabra, don Alfonso. Queridos amigos,
encantado porque tengo que reconocer que esta ciudad que me apasiona tiene tres grandes clubs. Tres grandes clubs y uno que también fue grande y no sé cómo está ahora. Pero este es el que yo considero mío. Considero mío hasta que me eche porque no soy socio. Pero tengo por él un cariño muy especial desde los años que era presidente Fernando Bolívar y que jugábamos a los bolos en esa bolera preciosa que hay en este. Yo tuve la suerte infinita de conocer mucho y muy bien a don Juan desde niño. Y les tengo que decir que es un hombre que no se puede resumir en palabras, porque todo él, sus gestos, su forma de ser, su manera de moverse, su expresividad, era una auténtica maravilla. Don Juan dominaba incluso una difícil faceta que era de perfil, podía sonreír y por el otro perfil poner cara de rey. Es decir, que si le hacía gracia una cosa que no era oportuno, cambiaba la cara. Luis Durón yo creo que es la única persona capaz de poder escribir un libro como este y como el de Alfonso XIII y como el de las regatas de Santander. Es un documentalista, es un investigador, es un navegante de profesión, navegante por el cielo, y de vocación navegante por la mar. Y cuando me habló de su interés en escribir este libro, pues yo puse todo lo que yo tengo de don Juan a su plena disposición. Don Juan era un personaje que se movía del corazón. Su casa era el Giralda. Él, después de sus largos años de exilio, cuando volvió a Madrid, ya con el rey Juan Carlos I, el injustamente desplazado de la cotidiana vida en España, desplazado no sé por qué, yo creo que algo tiene que ver la mafia de toda esta gente, ¿no? Pero en fin, hay una cosa que nunca se puede comprometer a ninguna autoridad con unas palabras de un civil. Bueno, don Juan era un hombre, ante todo, emotivo, culto, simpático, generoso. Con unos detalles muy extraños. Por ejemplo, yo nunca había visto, y que el comandante de Marina me diga si eso es habitual, cuando pernoctábamos en el puerto, Juan estaba ya desde las 7 de la tarde preocupado por la hora del ocaso. La hora del ocaso, entonces, cuando llegaba justo a la hora del ocaso, nos reuníamos en la tablilla popa del barco. El marinero, el patrón de los marineros de Bermeo, Emilio, arribaba la bandera, la doblaba con mucho cuidado y se la daba al tripulante más joven del barco, que casualmente, aunque a ustedes les parezca difícil, yo fui una vez el más joven de un barco. Y entonces yo se la hacía besar a todos los que estaban presentes,
los 4 marineros, normalmente Teodoro del Este, su ayudante, y el último en dársela a besar era don Juan. Entonces don Juan besaba la bandera y iba hasta su camarote, hasta su cámara, la metía la ponía a los pies de la cama y él custodiaba su bandera toda la noche, hasta el día siguiente. Y luego don Juan era una persona muy divertida. A mí me ordenó que le tirara al mar a 3 millas al norte de las Islas Cíes, bueno, más bien al oeste, porque le gané al bus. Le gané al bus y me dijo, oye, desembarca inmediatamente. Luego, era un hombre que siempre estaba poseído porque estuvieras feliz en su casa, ya que vuelvo a decir que la casa de don Juan era su barco, al que amaba profundamente. Y siempre desconfiaba de mí, y un día me dijo, oye, eso que tomas después de comer es una mariconada, ¿no? Que eran yo tomaba una cosa que se llamaba frangélico, y dice don Juan, es una mariconada, ¿no? Y digo, hombre, no señor, es dulzón, pero no es una mariconada. Y como era la cena de almirantes de Cartagena, yo convencí a todos los almirantes que al día siguiente, don Juan los recibiera en Esmeralda, que pidieran frangélico. Y por supuesto todos iban pidiendo al estupor de don Juan frangélico. Yo un poquito de frangélico, por favor, yo un frangélico. Y me miró consternado y me dijo, las malas están mariconadas. Don Juan nació y murió en un mar de tierra, en la ola del Guadarrama. Nació en la ola norte y murió en la ola sur. Cuando un día Pili, mi mujer y yo nos reclamó para que fuéramos a comer con él al Escorial. ¿Cuál era el motivo? Que le habían contado que don Juan de Austria, al que admiraba profundamente, estaba su féretro, su sepulcro estropeado, estaba perfecto. Lo que habíamos ido a ver, que no lo supimos hasta estuvimos dentro, es que ahí las 2 urnas que hay sobre la puerta del Panteón de los Reyes, le esperaban la tumba, su sepulcro y el de doña María. Ahí estuvo como 20 minutos o 25 minutos acostumbrándose a su sitio. Y de pronto dijo, ya lo he visto, ya estoy contento y ya me voy. Claro, las vicisitudes que pasó don Juan en la vida, las coincidencias que le impidieron alcanzar su auténtico destino, que era el ser el rey de España, pues paralizaron un poco la popularidad que hubiera tenido en el caso de ser un rey, no solo eficiente y conocido, sino un rey permitido, porque don Juan estuvo 40 años defendiéndose sin poderse defender de muchas calumnias, muchas injurias, muchas injusticias y muchos agravios que le dedicaban desde el gobierno. Bueno, pues ahí está.
él por lo menos ha sido un triunfador. Él está en su tumba con su nombre ordinal, Johannes III, Johannes Tertius, y lamentablemente lo único que le falta es la H y la R posterior, Hispaniarum Rex. Pero para los que lo hemos conocido, ha sido un rey absolutamente descomunal. Muchas gracias a Luis Turón por este libro tan maravilloso que se ha atrevido a escribir. Muy buenas tardes a todos. Me entusiasma ver el interés que despiertan estos libros en Santander. Yo tengo una cierta fijación, a veces me pregunta la gente que por qué presento en primicia mis libros de Santander. Pues esta es la muestra, ¿verdad? Encontrar esta aceptación de la gente y el interés que hay por la mar de Santander, pues es para mí un verdadero placer. Bueno, en primer lugar quiero agradecer las palabras de estos buenos amigos de la mesa y sobre todo, muy especialmente, quiero agradecer a Alfonso, que estando convaleciente como está de su reciente caída, pues bueno, no se ha querido perder esto. Yo creo que esta presentación sin Alfonso se quedaría muy escasa. Entonces se lo agradezco mucho y además le agradezco todo el esfuerzo que ha hecho para que yo pudiera escribir este libro. Pues bueno, este proyecto no es un proyecto muy reciente, es un proyecto ya que tiene unos años. Y yo recuerdo que después de publicar el libro sobre los barcos de Alfonso XIII, fue un libro bonito para mí escribirlo, pero fácil porque tuve una documentación inmensa. El rey me facilitó todo el archivo del Palacio Real, que era enorme. Tengo pues 6.000 documentos, 400 fotografías. Claro, con todo ese material, aunque hay que trabajarlo mucho y hacer mucha investigación, tienes un material enorme. Con Don Juan ha sido más complicado porque la información de Don Juan no es tan exhaustiva como la que fue la de Alfonso XIII, lógicamente. Pero bueno, este proyecto nació, yo recuerdo que después de publicar el libro de Alfonso XIII, hablé con don Juan Carlos y le dije que me parecía interesante documentar la vida marinera de don Juan, que de esto se trata. Esto no es una biografía al uso. Yo creo que entre Alfonso y yo tenemos todas las biografías que hay de don Juan, que debe haber una treintena. Yo creo que las tengo todas, no me falta ninguna. Y todas ellas, salvo una de Montes Aguilera, que habla de su vida marinera, pero exclusivamente la militar, de la parte deportiva, que es la que a mí me interesa, pues no está documentada. Entonces al rey le interesó esto mucho, y dice, pues adelante. Y yo le dije, bueno, voy a hablar con Alfonso Uxía, que yo creo que es el que puede tener muchísima información y muchísimas anécdotas con su padre. Y así fue. Luego pues vino la pandemia, el proyecto se quedó un poco... Pero bueno, antes de la pandemia yo hice un pequeño boceto de lo que podía ser el libro, llamé al rey, le dije que tenía esto, y el rey nos llamó, a Alfonso y a mí, a la zarzuela, a comer con él, nos citó, y Alfonso no pudo venir ese día, porque estaba indispuesto, lo había sentado mal en una cena, creo recordar, y entonces no pudo venir. Yo fui, hablé con el rey, le enseñé lo que yo tenía, y le entusiasmó la idea. Luego, como digo, vino la pandemia, y no pude yo completar toda la labor de investigación que hay que hacer y quedó un poco en vía muerta, pero al final lo pudimos sacar. Y además, pues no hay mal que por bien no venga, aparece en escena Nacho Muñoz y ilustra este libro con unas pinturas, yo creo que magistrales. Y esto le da al libro, evidentemente, una categoría muy superior, porque esas ilustraciones, aparte de la belleza plástica que puedan tener, y además la técnica que tiene en el dibujo de los barcos, que es complicado, una técnica que no domina casi nadie, por lo menos los marinistas cometen muchos errores, Nacho lo hace magníficamente bien. Pero además estas ilustraciones tienen una particularidad, que son hechos reales o incluso cuadros inspirados en anécdotas que yo le conto.
Bueno, pues voy a hacer un pequeño recorrido por el libro. Intentaré ser breve, que es lo que más me cuesta en esta vida, porque suelo tener tendencia a contar los libros y se enfadará el editor si les cuento el libro antes de tiempo. Bueno, pues esta historia empieza muy cerca de aquí. Esta historia empieza, este es un don Juan, un bebé sano y fuerte, como fue toda su vida, y está en brazos de su madre. Esto es un 4 de agosto de 1913, que es cuando se inaugura el Palacio de la Magdalena oficialmente. Las llaves a los reyes se los habían dado el año anterior, pero hubo que amoblar el palacio, y este fue el primer veraneo del rey, con su madre en brazos. Aquí vemos poco tiempo después, vemos al rey, don Alfonso XIII, con sus hijos. Aquí don Juan a la izquierda, como pueden ver, ya era un niño de unos 5 años, y ahí está con sus hermanos, el príncipe de Asturias, don Jaime, sus 2 hermanas y el infante Gonzalito, el pequeño de todos ellos. Pues bueno, estos niños vivieron un ambiente marinero extraordinario aquí en esta ciudad de Santander. ¿Por qué? Porque su padre era un aficionado a la vela como pocas personas he conocido. Y bueno, pues aficionó a sus hijos de una forma muy importante. Los niños vivieron desde muy pequeños una infancia marina. Aquí vemos una escampadilla de la Armada, y cuando los niños eran muy pequeños todavía, pues no podían evidentemente navegar en esos barcos, y pues los llevaban en distintas embarcaciones para ver las regatas. Y tengo que decir también que la reina fue una gran navegante y una persona que yo creo que fue la primera persona que fomentó la vela femenina en España, pero con toda seguridad. Es un libro que tengo en la cabeza hace tiempo y a lo mejor algún día trato de abordarlo. Pues bien, estos son los barcos de la familia real entre 1913 y 1931. Vemos el yate Real Giralda, que fue un aviso de escuadra de la Armada, como sabemos, un barco imponente, estupendo, y que usaron un poco los reyes para los viajes oficiales, y sobre todo en Bilbao, que no tenían casa, pues evidentemente usaban el barco, que era un hotel magnífico, claro, un barco de 100 metros de eslora y que además que caminaba 22 nudos. El resto de los barcos, la Facuntucín, ahora hablaremos de ella, el Tonino, el segundo 10 metros internacional del Rey, barco extraordinario, y barco que ahora veremos, y estos 5 barcos restantes es la flota de los 8 metros internacional. Flota extraordinariamente buena y bonita, donde navegaron principalmente el infante don Jaime y el infante don Juan. Sabemos que el príncipe de Asturias, su hemofilia, pues obligaba a tomar muchas precauciones, y evidentemente pues navegar en según qué condiciones. Un golpe habitual en un barco con cualquier elemento de a bordo es muy frecuente. Para una persona normal supone una magulladura, para un hemofílico en aquella época podía suponer incluso la muerte, ¿no? Como así ocurrió, que 2 de los infantes, como se sabe, murieron de una forma trágica en accidentes tontos de automóvil. Pues bien, aquí vemos una primera ilustración de Nacho, y este es el Giralda fondeado en Bilbao, al lado del Sporting. Este es un precioso cuadro, y como decía Nacho, que yo no soy obsesionado con las banderitas. Lo único que soy un amante de los protocolos navales, que se están perdiendo, y claro, todo se está degradando. Desde ver en un parlamento a un diputado en camiseta, hasta ver un barco con las banderas que parece la feria del pulpo de no sé dónde, pues realmente se están perdiendo las formas. Y yo soy un entusiasta de recuperar esa. Bueno, esta es la Facuntucín, una lancha magnífica que prácticamente la cubierta la diseñó el rey. Está hecha unos astilleros de caos que, bueno, durante la guerra se perdieron los archivos, no pude conseguir los planos originales que me hubieran encantado. Este es un barco magnífico, y cuando se desclasificó el Giralda en el año 18, el yate grande Giralda, la Facuntucín fue la lancha de apoyo. Cuento muchas anécdotas en el libro de su patrón, que fue superviviente de una galerna y fue el que enseñó a pescar a los infantes, en fin, historias muy divertidas. Este es el famoso Tonino. Este barco es un 10 metros internacional, magnífico barco, un Five, y este barco, tengo que dar una noticia en primicia, se va a recuperar y vendrá a España en breve. Se ha creado la Fundación Tonino 1911, tengo el honor de ser patrono de la fundación, y vamos a intentar que este barco pueda navegar en España, y esperemos que el rey don Felipe navegue con él,
y es un barco que hay que recuperar. Está en Italia, necesita una restauración y esperemos que... Es el segundo 10 metros del rey, Alfonso XIII. Y aquí vemos una magnífica foto en Santander, año 22. Esta foto es muy interesante porque ahí está en popa Enrique de Careaga. Enrique de Careaga fue íntimo amigo del rey, y el que enseñó a navegar a Alfonso XIII. Pero además vigilaba muy atentamente todos los movimientos del príncipe de Asturias, que está ahí al timón del Tonino. Tonino era un barco mucho más dócil de caña que el Hispania, 15 metros, era un barco que se manejaba con 8 tripulantes, los 15 metros necesitaban entonces 14, hoy navegan con 20 tripulantes, son barcos muy duros, poco amables para una navegación placentera, y bueno, pues el 10 metros este les encantó, y fue el barco que más años estuvo en la Casa Real. Aquí vemos una bonita caricatura, que el Sporting no la tenía, yo se la he facilitado, la ha conseguido un amigo mío de Bilbao, y vemos a Enrique Careaga, alias el Rojo, no por sus tendencias, sino por el pelo, era profundamente monárquico e íntimo amigo del rey, y ahí lo vemos con don Alfonso XIII en esta bonita caricatura. Otra foto del Tonino, entrando en Santander en regata. Al rey le encantaba llevar la caña del Tonino, casi nunca llevaba la caña del Hispania. Y otra magnífica acuarela de Ignacio Muñoz. Este es el Tonino, en primer lugar, F0, que era el número de vela. El 0 se lo reservaban casi siempre al rey. Y el F7, que era el del conde de Zulia, el Sogalinda. Y los barcos, como pueden observar, llevan una grímpola pequeñita, y esa grímpola pequeñita era la bandera de regata, que era mandatoria. Y debería de seguir siéndolo, lo que pasa es que todo eso se ha ido perdiendo con otras muchas cosas. Y ahí vemos la grímpola del rey y la grímpola del Sogalinda, que era una bandera blanca con una salamandra verde. Bien, aquí vemos dos jóvenes vestidos de primera comunión, que son don Juan y su hermano pequeño. Eran Zipi y Zape, eran compañeros de juegos, eran traviesos, eran divertidos y eran el chichi de su abuela, evidentemente. Y bueno, hicieron el bachillerato juntos. Y bueno, el gran disgusto de don Juan, el primer gran disgusto después de la muerte de su abuela, fue la muerte de su hermano pequeño, que como saben, pues ocurrió de una forma tonta y se murió con 19 años. Era un niño, no navegaba, no le gustaba la navegación, estudiaba para ingeniero agrónomo, era inteligentísimo, su último curso lo hizo con no sé cuántas matrículas y era un niño muy brillante, muy inteligente. Y bueno, esta es la flota de los 8 metros. Te la cuento muy detalladamente. Esta foto es una foto muy singular, un cuadro de Nacho, pero inspirado en una foto del archivo López Dóriga muy interesante, porque aquí está la familia real al completo. Encabezaba la reina con los Borne, luego está don Juan en ese barco azul, que entonces era el Cantabria, que este barco vive todavía, lo tiene un ginecólogo en Bretaña, es un barco que está perfectamente restaurado y está compitiendo en la flota de los 8 metros. Detrás, el barco rojo, va don Jaime, que era muy buen regatista. Don Jaime, su único problema era que era sordomudo, pero era una persona muy inteligente, con mucha agilidad y que navegaba con toda facilidad, y era muy buen regatista además. El número 11 es el Marqués es el Neva del Marqués de Casarriera, y en el fondo está el barco del rey, el Hispania V, que fue el penúltimo barco de la flota de los 8 metros. ¿Me dejas interrumpirte para contarte una cosa de don Jaime? Sí. En el Palacio Real Sí. se puso de moda eso que estaba que vemos en los futbolistas, que se tapan la boca, porque don Jaime, que era sordomudo, leía perfectamente todo lo que se decía y lo que entonces subían al cuarto de don Juan y don Gonzalo. Y le decía a don Jaime, don Juan le decía, Jaime, ¿y has pillado algo? Y dice, sí, mañana, el parqué de Pomadresa va a un motel con la duquesa de Candía. Bueno, pues pasan unos años navegando en esta flota de 8 metros, que era una flota muy interesante. No tuvimos tantos barcos 8 metros como tuvimos en la flota de 6 metros,
flota de 6 metros en la que está navegando actualmente Jaime Abascal con el rey, y flota que magníficamente le ha permitido al rey con 87 años seguir navegando, que me parece una cosa única en el mundo. No conozco a nadie. Conozco incluso personajes de la monarquía que han navegado, pues, como el rey de Noruega, con muchos años, pero con 87 años montarse en unos 6 metros, francamente, claro, viendo Han a bordo, pues ya tenemos más garantías, pero extraordinario. Bueno, pues pasan unos años y esos veraneos ininterrumpidos que empezaban siempre en Santander y acababan en San Sebastián, en el Palacio de Miramar, palacio de su abuela, pues llegamos al año 28. En el año 28 se produce un hecho extraordinario, de relieve internacional indiscutible. La regata Nueva York-Santander, que no se celebraba desde 1905, que se hizo la que hizo el Kaiser desde Nueva York a Inglaterra. Grandes goletas de la época, y fue una regata extraordinaria, participaron 9 barcos. Bueno, pues esta regata y este año fueron decisivos para Don Juan. Don Juan ese verano de 1928, Santander, lamento no haber conseguido buenas fotos. El escenario de Santander fue apoteósico, estaba la escuadra británica, la francesa al pleno, la española, barcos norteamericanos, yates, visitantes, miles de personas, bandas de música de todos los barcos de guerra. Bueno, lo de Santander tenía que ser... Don Juan ya tenía muy fraguada su gran afición por la mar. No era simplemente un regatista de bahía, Don Juan era un amante de la mar en el profundo sentido de la palabra. A él le gustaba navegar millas y vivir en el mar, y hacer guardias de noche y todo lo que significa navegar en grandes travesías. Bueno, pues en el año 28 le dice a su padre que quiere ser marino de guerra, y su padre se lleva una gran alegría, porque su padre, siendo un amante del mar y sobre todo de la armada, pues le parece extraordinario. Y desde ese verano pues ya le ponen unos tutores especiales. Bueno, el tutor principal de Don Juan fue siempre el conde del Grove, que, como saben, pues fue un militar que vivió al servicio de la Casa Real muchísimos años y era un profesor de matemáticas magnífico. Bueno, y aquí tenemos otra maravilla de Nacho Muñoz. Este cuadro, que parece una cosa muy sencilla, pues técnicamente está muy trabajado, porque hasta los colores del avión y de la cola del avión hubo que hacer una labor de investigación, porque está inspirado en una fotografía que existe en el Marítimo. La pueden ver en el Marítimo, una fotografía. Esta es la llegada de la goleta La Niña, que llega primero en tiempo real. No gana la regata, como se dijo en algún reporte de prensa. Hay mucho horror con esto. La regata fueron 2 bloques de barcos diferenciados. Los grandes, que corrían sin hándicap y con tripulaciones profesionales, y los pequeños, con unas esloras, no me voy a extender en esto, y este fue el que llegó primero en tiempo real y ganó la Copa de la Reina, no la Copa del Rey. Bien, aquí está la Facuntucín con toda la familia, el rey a bordo, que salen a saludarlo, porque el rey no se podría perder esta ocasión, de ir a saludar al barco que llegó en primera instancia. Y el barco de guerra que ven ahí era el Detroit americano, un crucero muy particular, que llevaba unos hidros a bordo para reconocimiento y salvamento, y que sirvió para localizar a los barcos, porque hubo algunos que llegaron muy descolgados además. Este fue el barco que ganó, el Elena, y ganó el rey felicitando a la familia Bell, al armador del barco, y esta es la copa que demuestra quién fue el ganador de la Copa del Rey. Ahí tienen la copa con el nombre del barco, se llamaba Elena, sin H, se llamaba Elena en español, no Helen. Bien, y ya Don Juan se presenta con plaza de suficiencia, o plaza de gracia creo que se llama ahora, se presenta a las oposiciones para ingresar en la escuela de San Fernando, que es donde estaba la escuela naval en aquel entonces. Aprueba las oposiciones en el mes de junio, y ya aquí lo vemos con el uniforme de aspirante de marina, que ya tenía derecho a usarlo después de aprobar la oposición. Esto es en el Palacio Real en Madrid en el mes de junio, poco antes de incorporarse a la Escuela Naval, que lo haría el último día de agosto, porque el curso en la Escuela Naval empezaba el 1 de septiembre. Aquí vemos su foto de promoción, ahí vemos a Don Juan en el centro, un joven Don Juan, y esta es la foto de verdad, porque hay fotos por ahí que dicen que es la foto de promoción y no lo es. Yo conozco todas las caras, pues las he investigado cada una. El de la derecha de abajo que está sentado es el padre de un primo mío, militar, con lo cual pues tengo la referencia, porque esta foto la tengo con los nombres en la cabeza de todos ellos. Estéticamente era muy fea la foto con los nombres encima de la cabeza,
pero sí tenemos el listado de toda la promoción. Y este fue el único privilegio que tuvo don Juan en la Academia Naval, el único privilegio. Este fue el Castillito del Príncipe, que era un recreo, que así se llamaban las fincas de veraneo en aquella zona. Un amigo del rey cedió esta casa y sus tutores, que fueron a Musate y a Bárzuza, hermano del que fue ministro de Marina después, y además hombre laureado, un marino ilustre, pues fueron los tutores de don Juan. Vivían en este palacete y don Juan se incorporaba cada día a las clases y no tenía ningún otro privilegio. Hacía toda la misma vida que un aspirante de marina de primer curso. Bueno, aquí vemos ya jurando bandera. La jura de bandera se hacía enseguida, hacían la instrucción básica, y ahí está la jura de bandera, con la firma de don Juan, el 28 del 10 del 30. Estamos hablando del mes de octubre del año 30. Y vemos en el palco, ahí ven a la derecha arriba, un niño. Ese es su hermano Gonzalito, que no se pudo perder el evento, claro. Ir a ver la jura de bandera de su hermano, para don Gonzalo era pues algo inevitable. Y su padre, que está ahí, el rey Alfonso XIII, llevó al pequeño Gonzalo a ver la jura de bandera de su hermano. Bien, don Juan tiene que salir de España, como sabemos, con toda la familia. El rey salió, como sabemos, por Cartagena, en el Príncipe Alfonso. Paradójicamente, su barco favorito de la Armada fue el que lo llevó a Marsella. La reina salió en tren con el resto de los infantes, y don Juan salió por Gibraltar para reunirse en Francia con su familia. ¿Qué ocurrió con la Escuela Naval Británica? Pues bueno, el rey de Inglaterra, Jorge V, era primo, como sabemos, de la reina Victoria Eugenia, nuestra reina. Y claro, Alfonso XIII tuvo el privilegio de poder contactar directamente con el rey de Inglaterra y pedirle si su hijo podía continuar su carrera de marino, que era la ilusión de su vida, en la Armada Británica. Y así fue. Don Juan se reunió en Londres inmediatamente con su abuelo, con su padre, y lo examinaron, vieron que tenía una preparación matemática muy superior a la media de los alumnos de la escuela, lo incorporaron a un curso bastante elevado, y como saben, pues bueno, se formó en la escuela, y don Juan además se graduó en el año 33, al final del año 33, principio del 34, se graduó como alférez de navío. Luego el rey de Inglaterra le concedió el título de teniente de navío honorario. Fue ya el primer título honorífico que tuvo don Juan. Y bien, estos son los barcos de don Juan, ya en su vida, digamos, familiar de adulto, cuando don Juan se establece desde el año 46 en Estoril, como sabemos. Y los barcos son el Saltillo, el Sirimiri, el Hispania 7, el Giralda y el Giralda 2. El Giralda 2 es una licencia mía. Don Juan, no sé por qué razón, solo siguió el ordinal correcto con el Hispania 7, porque el anterior, Hispania 6, fue un 8 metros de su padre, el último que tuvo el rey. Barco que estamos también viendo si se puede recuperar. Está metido en un contenedor, esperando que un alma caritativa lo recupere de un triste estado en el que está. Bien, vamos a ver estos barcos, un poco lo que son, y estamos hablando del año 46 al 92. Don Juan dejó de navegar en el año 92. Bueno, Alfonso Usía de esto sabe todo porque vivió los últimos años. A mí me hubiera gustado que en esta mesa hoy hubiera estado el almirante Teodoro Leste, gran persona, gran marino, porque junto con Alfonso creo que son los que más saben de esta última época, con mucha diferencia, porque han vivido esos últimos años hasta el final de los días, ¿no? Y bien, pues por eso digo que esta época es 46-92. El Saltillo es un barco extraordinario, de Peru Galíndez, una familia de Bilbao, muy amiga del rey. Peru era una persona extraordinaria y consideró que don Juan, que ya llevaba unos años sin navegar desde que abandonó la Armada Británica, pues tenía que recuperar su gran afición y empezar a navegar. Y cedió el barco, el Saltillo, que cada año bajaba de Bilbao con una tripulación profesional y ponía el barco al servicio de don Juan todos los veranos. Y este es un barco construido magníficamente en Holanda, en unos astilleros de bris muy famosos, casco de acero, es un barco de un porte importante, un barco muy seguro, muy marinero, pero pesado, no era un barco precisamente de regatas. Aquí vemos a don Juan en estado puro. A mí este tipo de fotos me gustan incluso más que la de la portada del libro, porque no son fotos nada de pose. Este es don Juan con su boina, tiene la cremallera ahí que la vemos un poco descolocada, con su dedo apuntando, estaría haciendo alguna observación. Don Juan en estado puro. Le gustaban las boinas desde pequeñito.
desde los 5 años, que le encantaba calarse sus boinas. Y aquí vemos a don Juan con doña María de las Mercedes. No era simplemente un acompañante, se aficionó al mar y le encantaba navegar. Y además se integraba en la tripulación, pero totalmente. La prueba, esta imagen, ¿verdad? No estaba sentada en una silla tomándose una copa. Ahí está, probablemente eso es un bonito y lo está limpiando. Tenían un cocinero a bordo, probablemente con eso se hizo un buen marmitaco. Así que se integraban las faenas de la tripulación como uno más. Y aquí vemos, perdón, a don Juan en estado puro, en una bonita foto en popa. Y aquí vemos a los dos queridos hermanos, don Juan Carlos y su hermano Alfonsito. Alfonsito era un niño divertido, alegre, gran jugador de golf, muy inteligente, familiarmente le llamaban Senequita. Era un niño encantador y disfrutaba en el Saltillo de forma extraordinaria. Bueno, sabemos la desgracia en el año 56, que fue terrible, no voy a extenderme en eso, se la pueden imaginar, el triste accidente con la muerte de don Alfonsito. Y aquí vemos un barco muy particular, este es el Sirimiri, es un barco construido en Bilbao, astillero Sudondo, y es un barco de la serie Tunlaren. Estos barcos incluso pudieron llegar a ser olímpicos, les ganó el Dragón por la mano, pero este es un barco que los bilbaínos, amigos de don Juan, entre ellos Pedro Galíndez, José Manuel Alonso Allende, uno de los Aznares, pensaron que este era el barco escuela para unos niños pequeños que tenían que tener un barco más pequeño que el Saltillo, lógicamente, para poder aprender la navegación en un barco más ligero. Era un barco muy marinero, de origen noruego, y este es don Juan en el año 47, aquí don Juan tenía 9 años, y este fue el regalo de su primera. Muchos reportes que hay, pero dicen que fue regalo de Reyes, no, fue regalo de primera comunión. Me lo ha confirmado además don Juan Carlos, que tiene una memoria prodigiosa, con lo cual me ha confirmado que así fue. Lo que pasa es que hizo la primera comunión el 5 de enero, y entonces al estar tan próximo ya de Reyes, pues alguien asoció con la... Son esos pequeños detalles que no tienen gran importancia, pero así fue. Y aquí vemos una foto muy importante, que a Jane le hará bastante gracia verla, porque les voy a explicar de qué foto se trata. La primera regata que hizo don Juan Carlos en su vida. Aquí tiene 11 años y está con su padre haciendo una regata Sesimbra-Lisboa en el año 49, y fue la primera regata no en este barco, la primera de su vida. Y bueno, y Jane está haciendo ahora con la misma persona, me refiero a don Juan Carlos, pues ya con unos cuantos años más, han pasado unos cuantos años. Esta foto es única, está en el maravilloso archivo de la Armada, que tuve la ocasión de bucear, el nuevo archivo de la Armada que tiene, que se llama Juan Sebastián Elcano. De ahí saqué como 140 fotos inéditas, y esta yo creo que es la única foto que hay. Y como hay muy pocas fotos, yo le dije a Nacho otra vez, Nacho, hazme una acuarela con el Sirimiri. Aquí tenemos una magnífica acuarela que recrea un poco el campo de regatas. Ganaron la regata en la clase, hicieron una buena regata. Sobre todo la regata de vuelta fue una regata ceñida con bastante viento. Bien, y ese barco, cuando cumplió su misión, don Juan se lo vendió a un portugués, que lo navegó unos cuantos años, y el portugués, pues teniendo en cuenta la parte histórica de los barcos, que a veces pues da pena que caigan en malas manos, que a veces ocurre, ¿no? Y entonces pues este señor decidió, en lugar de venderlo, donárselo al Museo Naval de Lisboa, y este barco está en el Museo Naval de Lisboa, y en esa placa que hay debajo hay una inscripción en portugués y en inglés que dice que ese barco perteneció al conde de Barcelona, que lo navegó X años, y que ahora, llamándose Neblina, que fue el nombre que le puso el comprador, pues se conserva en este museo. Y bueno, pasamos a este episodio que no me voy a extender porque es un episodio que relato con mucho detalle en el libro. Esta es la famosa navegación desde Torbay, donde eran las Olimpiadas de Vela en Inglaterra en el año 48, y esta fue la reunión que tuvo el barco del rey. Pero Galíndez era tan generoso y tan extraordinariamente y tan buena persona que a su propio barco no decía que era su barco, decía que era el barco del rey. Bien, ese era el grado de amistad que tenía. Estos están bajando hacia Igueldo para reunirse con el Azor, donde sabemos que tuvo lugar la reunión famosa, donde aquí vemos a Franco, al general Franco, con don Juan con su cigarro en la mano, habitual
heredó también la costumbre de fumar bastante de su padre. Y aquí vemos a don Juan con Franco, muy sonrientes, me imagino que la misa iba por dentro, y esta es una reunión famosa, como saben. Y bueno, pues esta es otra acuarela muy bonita. Es una acuarela que está inspirada en una anécdota que un buen amigo mío portugués, muy amigo del rey también, que es el conde de Arnoso, me contó en una cena que tuvimos en Cascais, y esa anécdota ilustra esto, un saludo que le hizo un barco de guerra a don Juan en Tánger, en el año 56. Les recuerdo que Alfonsito había muerto el día de Jueves Santo de ese mismo año. Don Juan creyó que el mar podía ser pues un pequeño paño de lágrimas. En lugar de encerrarse en casa con su familia, los metió a todos en el Saltillo y no pararon de navegar en todo ese verano. Y ya don Juan decide pues lo que todos los marinos anhelamos en algún momento: hay que hacer una gran travesía, hay que cruzar el Atlántico, el Pacífico, lo que sea. Y entonces don Juan aprovechó una ocasión magnífica, porque el rey don Juan Carlos estaba embarcado en el Cano, haciendo la formación que está haciendo la princesa Leonor, la estaba haciendo don Juan Carlos. Y entonces, en ese año 58, don Juan Carlos navegó desde Cádiz hasta Nueva York con el Cano, y don Juan quiso hacer una larga navegación y reunió una tripulación magnífica. No se preocupen, que en el libro tienen toda la información de este viaje, que fue muy interesante, con todos los tripulantes. Se han contado cosas muy imprecisas, sobre todo con nombres que no participaron en la regata. Sobre todo el personaje de abajo, de la derecha, que es, este es Maná Piñeiro, el hermano del conde de Arnoso, y todas las informaciones que hay, incluido el gran libro que escribió el conde de Zubiría, El Saltillo, pues está equivocada. No entiendo la razón. Y era una tripulación magnífica, con un barco estupendo. Y dar esto de hazaña bélica fue un poco excesivo. Yo creo que el barco era muy adecuado para cruzar el Atlántico, y se ha cruzado el Atlántico con barcos mucho más pequeños. Y la tripulación era buenísima: 4 profesionales, el duque de Arión, don Juan, el almirante Rattray, Edu Caro y Maná Piñeiro, que conocían el barco ya de muchos años, llevaban 10 años navegando con el barco, con lo cual la travesía, sin quitarle ningún mérito, no fue una hazaña épica. Bien, aquí vemos a don Juan hablando con Canarias, saludando al pueblo canario, porque no pudo hacer escala en Canarias como le hubiera gustado. Y foto no estéticamente muy bonita, pero muy interesante. Don Juan en la cubierta, en el medio del Atlántico, leyéndole los oficios de Semana Santa el día de Jueves Santo. Y ya el tornaviaje pues fue coger el alisio, el contraalisio, para navegar hasta Cascais, a donde llegaron en junio de 1950. Bien, muy cerca, antes de llegar a Bermuda, bajando de Nueva York a Bermuda, cogieron un temporal importante. Tampoco fue una galerna terrorífica, fue una de las depresiones que en esa zona son muy frecuentes, aunque la época era buena, y corrieron un temporal muy duro. Tenemos el relato de don Juan en el libro de bitácora del barco, con lo cual es fácil de saber exactamente lo que ocurrió. Aguantaron perfectamente el temporal y llegaron sin novedad. Hicieron las reparaciones en Azores pertinentes y llegaron sin novedad. Y esta es una magnífica carta que la conseguí precisamente de Jorge Arnoso, del conde Arnoso, que la tiene en su casa, porque Paddock hizo sobre una carta manuscrito todos los puntos de inflexión de la ruta de bajada y de subida. El circulito ese que ven ahí con 3 puntos rojos, ese fue el temporal. Solo cometió un error, que se equivocó de mes. No debía del mes, pero sí de mes. Donde pone junio, no es junio, es mayo. Y aquí los vemos ya, después de cruzar el Atlántico, en el Club Naval de Cascais, con parte de la tripulación. Aquí falta el almirante Rattray, que no sé si es que estaba haciendo en la foto o se salió un momento de la escena. Y tenemos la segunda vida del Saltillo, cuando don Juan ya deja de navegar en el Saltillo. Ahora veremos por qué. Pero Galíndez, haciendo honor a su magnífica y conocida generosidad, lo dona a la Escuela de Náutica de Bilbao, hoy pertenece a la universidad, y tiene una segunda vida estupenda como barco escuela. Y bueno, aparece en escena el Giralda I. El Giralda I se tenía que haber llamado Giralda VI, y no lo hizo don Juan. Desconozco el motivo, porque el último Giralda que tuvo su padre fue el 5, entonces podía haber sido el 6, no lo fue. Por eso hay cierta confusión con los dos Giralda. Esto es un Sparman Stevens hecho en astilleros Wastes de Dinamarca, un barco que don Juan quería regatear. Estaba joven todavía y le hacían ilusión, pero no las regatas de ahora, de Bahía o de Bastones,
No, lo que quería era regatas largas, la Fastnet, la Iraglia, ese tipo de regatas, noches a bordo, mares duros, eso es lo que le gustaba. Aquí los vemos saliendo ya de Dinamarca, ahí va don Juan, que lo vemos de pie, en la cubierta, mirando hacia aquí, al timón va Educaro, el rey Juan Carlos y Luis Triay. Yo tuve la suerte, Luis Triay murió hace pocos años, fue un gran navegante y gran abogado de Gibraltar, me contó anécdotas maravillosas y además me mandó escritos, además me los mandaba en inglés. Él tenía dos almas, la inglesa, me mandaba los escritos en inglés y en español. Divertidísimos, algunos no los puedo contar, pero bueno, otros sí me han servido mucho. Bien, aquí es la patente de navegación del barco, documento interesante. Este documento, que dice, entre otras cosas, cualquier marino, esto es un poco como el permiso de circulación de un coche, en un barco, ¿no? Entonces aquí mando a todos los capitanes generales de los departamentos marítimos, comandantes generales, tal, que ayuden al Giralda, tal. Bueno, sabemos que don Juan tenía prohibida la entrada a puertos españoles y este documento lo firma Francisco Franco. Dato curioso. Aquí vemos otra magnífica acuarela de Nacho en una ceñida en la Fastnet del 63. Esta fue una regata muy complicada y yo tengo la suerte de conocer exactamente lo que pasó por uno de los tripulantes, que fue Luis Triay. Esta regata pudo haber cambiado la historia de España. Se encontraron con un archipiélago de islas, las Chiles, que están al oeste de Cornualles, como saben, son unas islas que es un poco la Costa de la Muerte gallega, pero en aguas inglesas, y el barco estuvo a punto de no contarla. Y imagínense lo que hubiera ocurrido. En este barco iba don Juan y don Juan Carlos, entre otras personas. La historia de España desde luego hubiera sido otra. Aquí vemos en esta regata magnífica, vemos a Arión en la caña, don Juan, el duque de Medinaceli y don Juan Carlos. Don Juan en estado puro, la popa después de lograr la Fastnet, y ese artilugio difícil de poner de pie de foto. Tuvieron un fallo eléctrico total en el barco, solo se quedaron con la batería del motor y tuvieron que colgar ahí una linterna para poder leer el compás de noche. En esa situación entraron en las Chiles y casi zozobran, las pasaron y se retiraron de la regata. No esos relatos que contaron que embarrancaron, no embarrancaron en ningún lado, se retiraron porque don Juan, haciendo honor a su gran caballerosidad, como caballero del mar, dijo: he puesto el motor, me retiro. Y luego le dijeron: no, señor, con el reglamento en la mano no tenía que haberse retirado porque usted dio el motor por seguridad, para salvarse de una roca, si eso no es motivo para retirarse. Pero don Juan pensó que el que da motor para salir del atolladero no merece seguir en regata, y se retiró. Y aquí vemos el Giraldilla. Este barco, cuando se vendió, cuando don Juan lo vendió, que tuvo muchos propietarios, pasó a llamarse Giraldilla. Y aquí, en el año 18, yo había navegado con ellos en la regata de Palma, una regata preciosa, y me tuve que volver, no pude seguir navegando en el Giraldilla, y consiguieron que don Felipe viniera a navegar. Y tuvo el placer de venir a navegar en el Giraldilla y hacer esta regata en Italia. Y haciendo un poco mención a lo que decía Nacho de las banderas, yo le dije a Valle, cuando salgas en el barco y den el toque de atención, arría la bandera de España. Y me dice Valle de la Río: pero Luis, ¿cómo voy a hacer eso con el rey a bordo? Le digo: precisamente con el rey a bordo, claro. Y entonces Valle, muy tímida, se acercó al rey y dice: señor, vamos a bajar la bandera de España porque se lo he prometido a Luis Tourón. Y entonces el rey le dijo: no, si te lo ha dicho Luis, arría la bandera de España. Y Valle me mandó un vídeo navegando el barco sin bandera de España y me dice: Luis, misión cumplida. Bueno, pequeña anécdota que también la cuento en el libro. Aquí vemos una foto inédita del archivo de Alfonso Usía. Alfonso Usía pues tiene un archivo maravilloso. Además tiene cosas que no tiene nadie, porque en los museos y en algunos sitios hay muchas fotos, pero estas fotos que tiene Alfonso pues solo las puede tener Alfonso, claro, evidente. Esta es una foto de don Juan vestido de capitán de yate. Esas eran sus insignias. La bandera de arriba, en primicia también les digo que la hemos recuperado desde AEBEC. Esa bandera hoy es utilizable por barcos clásicos. Era la antigua bandera de la Federación Española de Barcos, de la Federación Española de Clubes Náuticos. Esa bandera con el ángel superior, al asta y la corona real en sus colores, cayó en desuso con el Real Decreto de Banderas del 77, pues nadie se ocupó de eso. Y ahora la hemos metido en el registro de barcos históricos en un Real Decreto.
Esta bandera hoy la pueden usar los barcos clásicos. Y la de abajo es la bandera de regatas de Don Juan, que en lugar de triangular era rectangular, porque Don Juan tenía cierta ascendencia británica, y los británicos utilizan más rectangulares que triangulares. De todas formas, el diseño y forma de las banderas de regata es aleatorio, cada uno puede ponerla corneta, rectangular, como quiera. Estas eran las insignias que usaba su padre, el rey. Vemos la triangular de abajo. Y aquí vemos otro barco, magnífico. Claro, la gente me pregunta siempre que por qué yo siempre tengo cierta tendencia a Santander. Pues es que casi todas las cosas importantes que han ocurrido en la vela española han nacido en Santander. La primera flota de dragones de España nace en Santander. Y además hay una persona aquí con nosotros, que es Han, que conoce este hecho maravillosamente bien, porque los 11 dragones primeros que se construyeron en España los construyó su padre, en Astilleros Abascal, que fue una hazaña en tan poco tiempo. Y el número 11 fue ese, el E0, que se llamó entonces Hispania 7. Ahí sí usó bien el ordinal, porque el último Hispania fue 8 metros, el Hispania 6, que se hizo en Inglaterra y que fue el mejor 8 metros que tuvo el rey. Y este, aunque es un dragón, le reservaron el número 0, y ese número 0 pues fue el barco que le regalaron a Don Juan, también un grupo de monarquías que se lo llevaron a Estoril. Esta es una foto que recrea la primera regata internacional que la flota española tuvo en Portugal. Fue un descalabro para la flota porque no estábamos duchos todavía, ni los barcos puestos a punto, lo de siempre. Pero Don Juan lo hizo bastante bien. ¿Por qué? Porque de las roladuras se encargó Brites, le trimó muy bien el barco y además llevaba un tripulante en proa portugués que era un gran snipista que conocía las aguas y ya había regateado en otros dragones portugueses, con lo cual, francamente, lo hicieron bien. Creo que hicieron un séptimo, pero bien, dentro del descalabro español fue una regata importante. Y bueno, esto es un pequeño inciso, yo creo que en Santander esto se conoce. Don Juan estuvo vinculado a Santander toda su infancia y su juventud, evidentemente, hasta el año 31 de la República. Pero posteriormente, cuando Don Juan ya volvió a España, que también los relatos oficiales están equivocadísimos. Don Juan se vino a España en el año 76, eso lo sabe Alfonso mejor que nadie, porque Don Juan se instaló nada menos que una temporadita en su casa, en una temporadita de 6 años y medio, con lo cual, evidentemente, Don Juan se vino mucho antes, no en el año. La gente toma como la compra de Giralda, de Villa Giralda en Puerta de Hierro, como la fecha de tal. Bueno, Don Juan estuvo vinculado a Santander siempre, aquí lo vemos recibiendo el doctorado honoris causa en Ciencias de la Mar en el 88. Y aquí, alcalde honorario de Santander. No sé si ustedes saben que Don Juan es alcalde honorario, era alcalde honorario de Santander. Aquí vemos otro de sus grandes títulos honoríficos. La reina de Inglaterra le concede el título de almirante honorario de la Royal Navy. Y una fragata inglesa, la Beaver, vino a Cartagena, es profeso. Este es el Lord Almirante Mayor de la Armada Británica, que le entrega la credencial como almirante de la Armada Británica y le entregan la foto de promoción. Esta foto de promoción que yo rescaté de la Escuela Naval, deteriorada y con bueno, hubo que hacer una ingeniería absoluta para recuperarla, es la foto que le entregaron a Don Juan de su promoción. Y ahí está leyendo la carta de la reina de Inglaterra. Y aquí vemos una foto. Esta foto realmente no sé de dónde salió, se lo pregunté a Don Juan Carlos, si no me la mandó él, y no sé realmente de dónde la salió. Es muy bonita, no tiene gran calidad, pero es una foto que está de proa con todo el velamen, el Giralda, el segundo Giralda del rey, que como decía Alfonso muy bien, esta era su casa, su oficina la tenía en Madrid, en Puerta de Hierro, pero su casa era el Giralda. Y aquí lo vemos con sus insignias, la bandera de regatas del rey, la grimpo la suya personal, y la bandera con el ancla superior al asta y la bandera del pabellón en popa. Magnífica foto del año 88, dedicada por las 3 generaciones. Entonces el joven príncipe, Don Juan Carlos, capitán general, y Don Juan, de momento almirante, luego sería capitán general también honorario. Esta foto se la dedica a la división de barcos de época de la RANC, y poco después de inaugurarse la regata Almirante Conde de Barcelona, que fue un espaldarazo para la recuperación de barcos históricos. Don Juan tenía obsesión porque España se incorporara a la tendencia ya inglesa, francesa, alemana y sobre todo italiana, que estaban recuperando los barcos de patrimonio clásicos, y por eso se constituyó esa regata tan interesante,
que tuvo 30 ediciones ininterrumpidas. Creo que es una regata que habría que recuperar. Yo estoy haciendo todo lo posible desde AELEC, la Nacional de Barcos Clásicos, que tiene la sede en Barcelona. Yo soy el vicepresidente, modestamente apoyo lo que puedo y vamos a ver si es fácil. Es difícil, pero a ver si podemos recuperar. Aquí vemos un retrato de don Juan magnífico que está ahora en Maribén, que hemos podido conseguir a través del Consejo Balear, y es una foto, un cuadro precioso. Le hicimos una foto de alta calidad y este cuadro es don Juan, que ahí se ve su tatuaje en el brazo derecho apoyado en el timón del Giralda II. Y aquí vemos a don Juan en la cámara. Esta foto, claro, no podía ser más que del archivo de Alfonso Usía. Esta foto vemos a una marina en el fondo con un barco de guerra que es el que repatria el cadáver de su abuelo, Enrique de Battenberg, que murió en África y lo transportaron a tierra o lo repatriaron en ese barco metido dentro de un barril de ron. No es broma, es real de hecho. Aquí vemos ya la regata más importante y la última que acompañó a don Juan, la regata del año 92. Esta regata fue una regata muy peculiar. Era la regata de su nombre, el Almirante Conde de Barcelona, pero en este caso se hizo por etapas desde Barcelona hasta Sevilla. Ya fueron las últimas, por desgracia, las últimas navegaciones. Alfonso pues, podría hablar quizá mucho más que yo de estas etapas porque iba a bordo del barco, no por otra cosa. Y bueno, tengo que decir además, o yo lo creo así, yo creo que Alfonso para don Juan no era un amigo. Yo creo que Alfonso para don Juan era un hijo. Y como tal, pues las vivencias de Alfonso pues, son irrepetibles. Bueno, aquí vemos a Enrique Balín, presidente de los barcos de época, y a Enrique Cur saludando a don Juan. Y bueno, el barco, cuando se muere don Juan, el 1 de abril de 1993, pues a alguien se le ocurrió la idea de hundirlo. No es novedoso hundir un barco. El rey de Inglaterra hundió el Britannia, porque a veces ver un barco en malas manos, como digo, que tiene una carga histórica importante, y ver que a lo mejor los dedican al charter o a cualquier otra cosa, pues es algo poco deseable. Entonces, a alguien se le ocurrió que podía haber una segunda opción antes de hundirlo, y entonces se decidió donar el barco a la Armada. Yo creo que hoy está en la Armada y es donde mejor pueden mantenerlo y custodiarlo. Aquí vemos la firma de la cesión del barco a la Armada. Vemos al fondo Teodoro de Lespe, que fue el último comandante del barco. Además, él mismo lo llevó hasta la Escuela Naval. Y vemos al rey firmando el protocolo de cesión previa autorización de doña María de las Mercedes. Y vemos ya aquí a la reina con la bandera que le entregó el rey. Ahí vemos a los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, a la princesa Margarita con su familia y a doña María de las Mercedes con la bandera de Giralda y el cereal de allá donado a la Armada Británica. Esta es una de las últimas fotos de don Juan. Esta foto es diciembre de 1992. Moriría muy pronto, por desgracia, don Juan. Y esto es Villa Giralda en Puerta de Hierro. En esta misma foto, en el mismo escenario, está el padre de Alfonso, el conde de los Gaitanes con don Juan, vestido ya no de almirante, sino de capitán general de la Armada. Vemos que tiene un galón más en la bocamanga y ya recibió ese honor y se vistió con mucho orgullo por última vez este uniforme. Bueno, tengo que decir que la unión de la familia Usía con don Juan fue pues, extraordinaria. El rey don Juan Carlos, pocos meses después, al título de conde de los Gaitanes, le concedió la grandeza de España. Y bueno, esto es la magistral publicación de Mingote, Antonio Mingote, también gran amigo de Alfonso, que con unas pocas rayas no se pueden decir más cosas. Esto es lo que publicó el ABC el día siguiente de la muerte de don Juan. Y bueno, pues muchas gracias. Viva España, viva el rey. Creo que nos van a dar un
español. Entonces, si alguno quiere hacer alguna pregunta, encantado. Sí, vamos a dejar bueno, muchas gracias, Luis, por la presentación. Fabuloso, como siempre. Vamos a dejar a Natalia que se sitúe aquí para el que quiera adquirir algún libro de estos. Lo puede hacer ahora o lo puede hacer también en la Real Federación Cántabra de Vela. Y como sois unos cuantos, yo creo que podemos empezar ya con esta parte. Si alguien tiene alguna pregunta. Vale, pues nada, vamos. Simplemente, pues nada, terminamos ahora. En breve empezamos un vino español, pero sí que hay. Está aquí el presidente de la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena. Quería agradecer a Luis pues esta presentación aquí en el club y va a hacer entrega de una me toca. Bueno, en un cierto momento alguien me sopló que nuestro escritor de hoy es muy aficionado a coleccionar metopas. Y bueno, nosotros estamos empezando a reconstruir las de nuestro club y ya tenemos unas cuantas para poderlas usar. Espero que, bueno, el tamaño es reducido, pero pesa y espero que sea de tu agrado. No te muevas, Luis, porque también el vicepresidente del Real Club de Regatas, Quique Cañedo, también ha traído algo para ti. Como bien han definido como un obsesivo con las banderas, grímpolas y demás, pues nosotros también queremos hacer entrega. No, no te preocupes, Eduardo. Gracias. Queremos hacer entrega pues, de la grímpola del Real Club de Regatas, que como bien han dicho antes, es el club más activo de todos los clubes de Vela. Luis. Pues nada, no te muevas porque la Real Asamblea de Capitanes de Yate también quiere hacerte un presente. Bueno, he venido en un coche pequeño, pero bueno. Sí, sí. Vamos a hacer entrega de 3 regalos, primero el galardete de San Yate. Tienes una buena colección de maderas, si quieres el mejor ejemplo en ello. Segundo, una tabla de maderas de Santander. Ya termina la Navidad de Santander. Exactamente. Y tercero, que vamos a hacer entrega del libro del 50 aniversario de la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate, que es un libro que cuenta la historia de la Real Asamblea y está lleno de tradiciones. Luego te digo. Vale, pues Chani Galán, que es miembro del Comité Olímpico Español y la Academia Olímpica, también tiene alguna cosa para Luis en esta ocasión. Bueno, en nombre de los Olímpicos de Cantabria y de España, en nombre de los Olímpicos de Cantabria y de España, te vamos a regalar un libro que se llama Olímpicos de Oro, porque tú eres tienes espíritu olímpico y eres de oro.
Supongo que ahora entenderán por qué tengo cierta tendencia a presentar mis libros en Santander. Bueno, y también por parte de la Real Federación Cántabra Vela, pues ya terminamos, que algunos más que tomarse ya el vino y comprar el libro. Tenemos esta bandera. De la Federación. Por supuesto con la R. Con la R, con la R, sí, sí, la Real Federación. Y bueno, este libro, que hace mención al segundo Festival del Mar que hubo en Santander, con Tall Ships, y bueno, pues fue un evento yo creo que inolvidable para la ciudad y que está en el recuerdo de todos los que pudimos estar. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues sin más, pues aquí terminamos la presentación del libro. Espero que hayáis disfrutado y tenéis un libro maravilloso. Aquí lo podéis adquirir, son 60 euros y además pues lo podéis adquirir más tarde en la Federación. Va a estar Luis aquí firmando los libros a todos los que queráis. Muchas gracias.